pueblos y leyendas. Esta es la primera anécdota que cuento. Verán, cuando yo tenía 10 años, una compañera me había roto el pie y tuve que estar en muletas durante un mes entero. Durante ese tiempo me quedé en casa de mi tuti, mi tía abuela, ya que la escuela a la que iba estaba más cerca de su casa. En la sala de su casa tiene un cuadro de una mujer nadando en un lago verdoso. La mujer del cuadro era mi bisabuela. Con el tiempo la empezamos a llamar la nadadora. Por alguna extraña razón, todas las mujeres de la familia le teníamos miedo al cuadro. Sentíamos que nos seguía con la mirada, y el ambiente de la sala era pesado. El olor era horrible, como a humedad, podredumbre, como a caño. En una ocasión me quedé en casa mientras mi mamá y mi tuti salían a comprar unas cosas. En eso, escuché que me hablaban desde el piso de abajo. Vivi, Vivi, baja, ayúdame. Vivi es mi apodo con el que toda la familia me conoce. Creí que era mi mamá, que se le había olvidado algo. Le hablé porque no pensaba bajar. Era muy laborioso bajar con muletas, pero la voz seguía insistiendo. Me harté y bajé lo más cuidadosa posible. Llegué a la entrada y no vi a nadie. Comencé a gritar para ver si mi mamá se había ido a algún lado a buscar lo que sea que haya olvidado. Al no escuchar respuesta, no le di importancia, pero cuando ya me iba a subir de nuevo, escuché un grito desgarrador y el sonido de tela rompiéndose. Miré hacia la sala y ahí la vi, a través del espejo de la sala. La nadadora. Esa maldita cosa estaba como intentando salir de su cuadro. Me empezó a gritar groserías y amenazas. Ven aquí, maldita, no huyas, te voy a matar. Y más amenazas similares. No lo pensé mucho y abrí la puerta, pero ya saben, con muletas no es muy fácil hacerlo. Pero ahí estaba. Mi instinto de supervivencia fue más fuerte que mi discapacidad. Cerré la puerta y corrí hasta la banqueta. Creí que ya había pasado, pero cuando volteé a la casa, la vi en una de las ventanas arañando y abriendo la boca como una anaconda. Cuando regresó mi tuti, le platiqué lo que había pasado, y ella solo me dijo, así es ella. A las mujeres de esta familia no las quiere. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Continuamos acercándonos hacia nuestro primer Día de Muertos. La siguiente historia se ambienta en estas fechas. Seguimos buscando de su apoyo para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores antes del 2 de noviembre. Esperemos lograrlo. Sin más preámbulo, pasemos a la historia. Cuando uno es niño jamás llega a imaginarse por lo que pasará conforme uno crezca. Nos hacemos una idea y nos imaginamos el mejor panorama de nuestras vidas. Pero es cierto que el destino se ríe de nosotros cuando hacemos planes. Algo que es cierto e indiscutiblemente seguro es que conforme uno crece, los demás empiezan a morir. Creemos que nuestros padres, abuelos y amigos son eternos, y que al despertar a la mañana siguiente estarán ahí, al igual que cada día. Pero, ¿qué pasa después de morir? Algo es seguro. Los que quedamos con vida echaremos de menos a los que se nos fueron. Es de este modo que quisiera iniciar contándoles lo que fue para mí una señal de que tenía que continuar después de haber perdido a alguien. Y espero que les sirva de algún modo para darse cuenta de que hay una forma de vencer a la muerte. Y que sepan que aquellos que se nos adelantaron todavía están con nosotros. Todo inicia en un municipio escondido entre la sierra, allá por Tepatitlán de Morelos, rumbo a Yahualica, pero mucho antes. Se ubica el municipio de Mezcala, un municipio con pocos habitantes, pero lleno de leyendas e historias. Uno de mis mejores amigos de la universidad había enfermado.
más bien empeorado. Lo conocí cuando ya tenía diabetes. Me platicaba que seguido tenía que inyectarse para poder sobrellevar la enfermedad. Vivía en una casa que era suficientemente grande para darles cobijo a varios de nosotros, pues cuando íbamos de visita éramos bastantes compañeros de clase quienes llegábamos y nos quedábamos a comer. Justo en el patio de su casa, parecía ser media hectárea de milpa. Una vez por año nos veíamos, por la noche, para hacer una elotiza. Y precisamente una de esas noches fue cuando lo encontré sentado al sol a la orilla del río, mientras que los demás se embriagaban en el otro lado. Estoy muriendo, Mario, y creo que no la libraré esta vez. Mientras me lo decía, su voz sonaba quebradiza. Tengo miedo de morir. No sé con qué me vaya a encontrar, terminó diciendo mientras se tallaba los ojos. No supe qué decirle. La verdad es que cuando uno es joven y tiene el mundo por delante, lo menos que piensas es si morirás. Pero ahí comprendí que mi amigo tenía en mente otras prioridades. Mi amigo Hugo falleció un día de muertos por la madrugada. La diabetes se le complicó hasta el grado de dejarlo ciego. La noticia me cayó igual que un balde de agua fría. Recién yo había entrado a trabajar a una empresa importante en Guadalajara, y sin pensarlo me salí del edificio para dirigirme a Mezcala. Tenía que ir de forma inmediata. A pesar de que era un trayecto al que ya me había acostumbrado, para mí fue el viaje más largo de toda mi vida. Lo enterraron en el único cementerio de Mezcala. En el nivel más alto de un muro colocaron su fotografía, al frente de donde guardaron su cuerpo. Justo en ese instante comenzó a llover. Ya era tarde y la mamá de Hugo nos ofreció cobijo en su casa. Aunque había varios parientes de su familia, tenían espacio suficiente para todos. Sin embargo, yo decidí quedarme un rato al lado de la milpa, repasando cada momento que viví con mi amigo. Ya era tarde. Recuerdo que pasaban de las 2 de la madrugada. Yo estaba bebiendo mientras observaba la milpa mecerse con el viento. Una persona caminaba entre el maíz, pero no lo vi con claridad. Había algo de niebla por la lluvia que recién había dejado de caer. Me imaginé que se podía tratar de algún familiar. No sé qué me impulsó a ir a ver. Lo menos que quería era ver a alguien que se había metido a escondidas a robar. Quizás fuese el impulso, y cuando menos lo pensé, ya me encontraba buscando a aquella persona que había visto entre la milpa. Me agaché para verlo entre los surcos, y escuché justo al lado de mi oreja la risa de alguien detrás de mí. Hizo que me exaltara. Aquella risa me había parecido familiar. Por alguna razón recordé la risa de Hugo. Nuevamente pude escuchar que alguien caminaba entre la milpa, y por fin vi a alguien correr entre ella. Esta vez lo había visto con mayor claridad. Había visto a Hugo. No cabía duda. Tenía la misma complexión. Por extraño que parezca, no me sentía con miedo. Sin embargo, sí me parecía algo raro. Cuando ya habían pasado algunos minutos sin ruidos o visiones engañosas, decidí regresar a la casa. Y sin esperarlo, alguien palpó varias veces mi hombro derecho, y mientras lo hacía me dijo: «Mario». Volté rápidamente, sin embargo no vi a nadie. Esto ya me había asustado. Volví a ver a alguien correr entre la milpa, así que decidí seguirlo. Podía ver que esquivaba el maíz con facilidad y a mí me costaba trabajo alcanzarlo. Y cuando menos me lo esperé, ya me encontraba justo a la orilla del río. En ese instante comprendí todo. Ya lo había entendido. Hugo de algún modo me había invitado a acercarme a hablar con él. Me senté en el tronco.
en ese mismo tronco donde lo había visto la última vez con vida. La cerveza que yo traía en la mano la dejé sobre el tronco y brindé por él. Por ti, hermano, dije mirando al cielo. Eso lo consideré la despedida y un cierre a mi duelo. Me sentí tranquilo conmigo mismo. Sin embargo, no me había dado cuenta, pero el destino me tenía lista una prueba, y creo que mi amigo Hugo ya lo sabía. Fuimos a visitarlo poco antes de su aniversario luctuoso, para ser exactos, un 9 de octubre. Me había puesto de acuerdo con 2 amigas de la universidad para visitarlo y dejarle flores. Queríamos ir justo el Día de Muertos, pero por toda la gente que llega al cementerio, decidimos hacerlo antes de esos días. El cementerio estaba solo. Después de un rato de estar ahí con él, mis amigas decidieron ir a dar la vuelta para ver todo el cementerio por completo. Les comenté que yo me quedaría un rato más. Me senté a la orilla de unos escalones mientras revisaba mi celular. Después de unos minutos pude ver que una anciana se acercaba lentamente y consigo llevaba un ramo de flores ya marchitas. Me hice a un lado para no estorbar su camino. Yo estaba concentrado en mi celular. Cuando ella llegó justo al lado mío se detuvo. La miré de reojo, pero ella no se movía. Pensé que le estorbaba y me levanté pidiendo disculpas, pero seguía sin moverse. ¿La puedo ayudar en algo?, le pregunté, pero no contestó. Sin embargo, levantó el ramo de flores para colocarlo en el cajón que estaba justo debajo de donde se encontraba mi amigo. Estaba vacío. La viejita puso el ramo en ese lugar y se retiró lentamente. No le di mucha importancia. Me imaginé que quizás le traía flores al muerto de abajo. Y fue cuando se me ocurrió lo más estúpido que pude haber hecho en un cementerio. Pensé en asustar a mis amigas cuando regresaran y me encontraran dentro de ese cajón vacío. Además, sería una experiencia que nunca me imaginaría que viviera. Usé la cajonera de abajo a modo de escalón y me metí en el vacío. Y sin darme cuenta, había pateado el ramo de flores marchitas que dejó aquella viejita. Me quedé unos minutos inmóvil pensando en esa sensación de estar en una cajonera donde tenía que haber un ataúd. Mi amigo descansaba en la parte de arriba y un desconocido en la parte de abajo. En ese momento escuché unos pasos. Cerré los ojos y me quedé en silencio pensando qué decirles cuando me vieran ahí mis amigas. Y en un instante todo quedó en silencio. Ya no las escuchaba venir. Levanté la cabeza para ver si estaban ellas ahí. Y cuál fue mi sorpresa, que pude ver a la anciana que me veía con ojos de terror. Su rostro era gris, sus ojos blancos al igual que canicas. Me asustó, comenzó a gritar y con sus manos arrugadas me empujó más hacia adentro de la cajonera. Me comencé a sacudir para que me soltara, pero juro por Dios que aquella anciana tenía mucha fuerza. En ese instante tuve la sensación de que algo jalaba de mi pecho. Me jalaba hacia el fondo del cajón. Pude ver que mi playera se jalaba y con mis manos me sacudía esa sensación mientras en mis pies tenía a aquella anciana empujándome hacia adentro también. Me sentía muy desesperado que comencé a pedir auxilio y cuando sentí que ya no la libraría, pude sentir que alguien tomaba fuerte mis piernas y me jalaba hacia afuera. Volté rápidamente y ya no vi a nadie, ni a aquella anciana ni a quien me había salvado. Y yo estaba todo lleno de polvo y telarañas. Desconcertado me levanté rápido. Miré hacia adentro. No supe qué había sido aquello que me había sacado. Tomé el ramo de flores y lo aventé adentro del cajón. Sin esperar un segundo más,
Tomé las cosas que traía y me dirigí a la entrada a esperar a mis amigas. Ahí se encontraba un sepulturero ya grande, platicando con mis amigas. Él les contaba sobre que ya habían desalojado tumbas antiguas y tenían cajones libres para nuevos inquilinos. Yo me encontraba todavía algo agitado. Una de mis amigas se acercó y me preguntó si estaba bien. No me pude contener y les platiqué todo. No me creyeron. Sin embargo, el sepulturero se había quedado bastante serio. Concluyó diciéndome que me cuidara por donde fuera. Esa anciana al parecer ya tenía un conflicto contra mí por haber perturbado el lugar a donde ella llevaba flores. A los pocos minutos decidimos regresar a Tepatitlán. Yo solo quería volver a casa. Lo que estoy por contarles a continuación no es nada sencillo de escribir. Tengo que recordar aquellas sensaciones y percepciones de aquel entonces. Después del suceso del panteón, las cosas no marcharon tan bien y de la forma en que esperaba. Siempre me sentía cansado, no podía dormir bien por las noches y seguido llegaba a tener la sensación de que algo se me subía mientras dormía. Mi apetito cambió mucho. No tenía hambre y lo que comía me daba asco. No estaba del todo bien. Los doctores me tenían con medicamento todo el tiempo, lo cual me comenzó a causar complicaciones. Me sentía cansado y deprimido, sin ganas de vivir. Pero dentro de todos los males había algo que me confortaba mucho. Mi bebé pronto nacería, y eso me motivaba a salir adelante. A pesar de que me la pasaba todo el tiempo enfermo, trataba de darle al mal tiempo una buena cara. Pero el día del nacimiento de mi hijo, la cosa se puso peor. Mi bebé fue diagnosticado con inmadurez extrema. No había muchas posibilidades de que sobreviviera, así que toda la noche me la pasé con él, sosteniéndolo en mis brazos, arrullándolo. Al día siguiente, en mis brazos falleció. Esto me llevó a una profunda depresión. No se diga a mi esposa, quien pasó por los peores momentos. Decidimos cremarlo para resguardar sus cenizas en el templo cerca de nuestra casa. Todos los días, al salir del trabajo, yo iba a visitarlo. Fue así que un 1 de noviembre me quedé sentado a un lado de donde lo teníamos resguardado. Me encontraba solo en la capilla. Ya era algo tarde y no tardaban en cerrar el templo. El sacristán me había advertido que estaban por cerrar y solo me dejaría estar ahí unos minutos. Yo tenía mi cabeza pegada a la puerta del cajoncito cuando escuché que alguien se acercaba lentamente. Parecía que arrastraba sus pies mientras caminaba. Yo tenía los ojos cerrados. Ya me estaba despidiendo cuando sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja: No mires atrás, solo deja que se vayan. Pude reconocer su voz. Se trataba de Hugo. Sentí que su mano la quitaba sobre mí. Detrás de mí escuché que pasaba aquella persona que estaba arrastrando los pies. Abrí los ojos y miré a un lado mío. Pude ver a aquella anciana que me había asustado en el cementerio de Mezcala. La piel se me puso chinita, y cuando estuve a punto de salir corriendo, nuevamente sentí que alguien ponía su mano sobre mi espalda. Entendí que debía tranquilizarme, y aquella anciana salió de la capilla. Respiré profundamente y al darme la vuelta no vi a nadie. Esa noche, mientras estaba acostado, me puse a pensar en todo lo que había vivido. Recordé que justamente se cumplió 1 año de haber fallecido mi amigo. Sin darme cuenta me quedé dormido en unos segundos. Esa noche soñé con Hugo.
Me decía que dejara de angustiarme, que mi bebé estaba bien cuidado hasta que yo estuviera listo para ir por él. He de aceptar que todo esto me ayudó. Comencé a sentirme mejor en cuanto a mi salud y emocionalmente. Me sentí reconfortado al saber que aquellos que se van nos echan de menos y que siguen con nosotros. No sé si esto les parezca irreal, pero a mí me pasó. Y eso me ha ayudado a saber que la muerte no es el final de todo. Es un paso más allá al que nos dirigimos durante todo nuestro proceso de vida. Y de alguna manera, eso me demuestra que podemos vencer a la muerte. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a suscribirse al canal. Que tengan buena noche. Y no olviden cerrar la puerta. No mires atrás. Solo deja que se vayan.